Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Es grato para mí saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. En esta oportunidad tendré el privilegio de desarrollar la lección de Escuela Dominical para el día de hoy. El título de la lección de Escuela Dominical es Se establece la dinastía de los reyes. Una vez más, se establece la dinastía de los reyes. La verdad central, la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Jesucristo. El versículo clave: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49, versículo 10. Ahora, en vez del fundamento bíblico, está la lectura en clase para que nuestros hermanos puedan ubicarse lo que es la lectura en clase y puedan todos leer la palabra de nuestro Dios. En la introducción, Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el período histórico que se conoce como la era de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel. Los gobernadores eran los jueces. En esos días que no había rey en Israel, Jueces capítulo 17, versículo 6, y también Jueces capítulo 21, versículo 25, esos dos versículos nos dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hoy podemos nosotros decir que, aplicado para el día de hoy, que es una anarquía. La anarquía es que cada quien quiere hacer lo que le parece bien ante sus ojos. Como consecuencia de esta anarquía que vivían en los días que no había rey en Israel, como consecuencia les iba mal. Porque cuando uno hace las cosas como bien nos parece y no conforme la voluntad de Dios, como consecuencia siempre nos va mal. Cuando llegaban a un estado de calamidad, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Clamaban a Dios. Y cuando ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba. Y Dios en su misericordia les enviaba a un juez que los libraba de sus enemigos y les enseñaba a vivir como Dios manda. Qué tremendo es clamar cuando ya tenemos todo en contra por causa de nuestra desobediencia. Pero Dios todavía en su misericordia nos puede escuchar como escuchó a este pueblo y les enviaba un juez que los libraba de sus enemigos, y este mismo juez les enseñaba a vivir como Dios lo demandaba. Sin embargo, vemos en esta lección que ellos hicieron una petición directa. Querían un rey según el modelo de las naciones, como las demás naciones tienen rey, así queremos nosotros. Y no pidieron según el modelo de Dios, que Él gobernara su vida, que fuera el rey de su vida. Ellos prefirieron el modelo de las naciones y no según el modelo de Dios para resolver sus problemas. En la parte número 1 de esta lección, Saúl, el primer rey de Israel, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 9, versículo 19 al 22, también veremos el capítulo 10, versículo 1, versículo 17 al 25. El pueblo pide rey. Y las razones de pedir rey, las razones de esta petición que exponen a Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 5.
que Samuel había envejecido, que sus hijos eran desobedientes. Mire las razones: que había envejecido. Qué terrible para Samuel, que desde pequeño fue dedicado para el servicio de Dios por su madre Ana, gastó toda su vida y ahora que había envejecido. Una de las razones para poner su petición es que ya estás viejo. Qué difícil es llegar ya a envejecer sirviendo a Dios. La actitud de este pueblo, y muchas veces la actitud de muchas iglesias, de rechazar a los ministros de Dios, rechazar al liderazgo porque ha envejecido. No tomaron en cuenta que toda la vida habían gastado Samuel su vida sirviéndole al mismo pueblo, y ahora que estaba viejo, al pedir rey. Esa fue una de las razones. Samuel, ya estás viejo. También tus hijos son desobedientes. Y es que a veces los hijos nos hacen unas cosas terribles y a veces nos hacen quedar mal. Pero en este caso los hijos eran desobedientes, pero porque el mismo pueblo los llevó y encauzó a esa vida de desobediencia. La otra razón es que querían un rey como las otras naciones. Esto fue un modelo equivocado y mundano. Ellos tomaron como modelo los reyes terrenales y no tomaron como modelo al Dios Todopoderoso, que Él fuera el rey de su vida y gobernara. Estas fueron las razones de esta petición de pedir rey. A Samuel, claro que no le agradó esto. Y es que como humanos no nos agrada que estas razones. Sin embargo, Samuel hace lo siguiente: ora por esta petición. La oración es importante ante las disyuntivas de la vida, ante nuestro liderazgo y ante el ministerio que Dios nos ha encomendado. La alternativa es orar por esta petición como hizo Samuel. Y sabe, la garantía es que Dios le respondió, y Dios va a respondernos siempre a nosotros. Y le dijo que cumpliera la petición del pueblo, que no lo habían desechado a él, sino a Dios. Le dice Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Que si esto, le dijo el Señor, hacían con Dios mismo, ¿cuánto más lo iban a hacer con Samuel? Eso lo podemos nosotros encontrar en el versículo 6 al 9. Israel exige un rey a pesar de todo lo anterior. Mire, 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El pueblo, de todos modos, no quisieron oír la voz de Samuel. No había ninguna razón para rechazar a Dios. Y es que a veces las personas creen que a través de estos medios se van a solucionar los problemas. No. El único que soluciona toda situación es el Dios Todopoderoso. Dios concede la solicitud de Israel. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Samuel unge a Saúl como rey. Saúl es el primer rey de Israel. Y Samuel lo unge. Capítulo 10, versículo 1. Y él recuerda a Israel todo lo que Dios había hecho por ellos
y que no tenía sentido rechazarlo. Eso lo encuentra en el versículo 17 al 19 del capítulo 10. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guardó de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel le recuerda a Israel todo lo que Dios había hecho por ellos y que no tenía sentido rechazarlo. Samuel mostró que Saúl fue elegido por Dios, versículos 20 al 21. Samuel encontró a un Saúl reticente de la aclamación que lo esperaba, versículos 21 al 23. Se hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido sobre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Saúl mostró vergüenza y humildad saludables, por supuesto. Su aspecto físico mostraba lo que el pueblo realmente quería. Por eso el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey, dice el versículo 24. Él recitó, Samuel, las leyes del reino, las escribió en un libro y las guardó delante de Jehová. Factores que pudieran causar nuestra ruina cristiana, ministerial y espiritual es la impetuosidad, la falta de respeto a la palabra de Dios como la tuvo Saúl, negarse a seguir la dirección de Dios a través del profeta Samuel. Y en este caso podemos decir, negarse a seguir la dirección de Dios a través de las autoridades designadas por el Señor. A veces nos va mal por negarnos a seguir la dirección. A veces seguimos nuestros propios caprichos. A veces seguimos nuestros propios berrinches, como nosotros decimos, y hacemos caso omiso de las autoridades designadas por el Señor. Esto me recuerda cuando en la vida familiar mi madre me decía: no hagas tal cosa, y yo desobedecía, y tal como ella me decía, yo sufría las consecuencias por negarme a seguir la dirección. Muchas veces, hermano, la causa de nuestra ruina es que somos impetuosos, no respetamos la palabra de Dios y a veces nos negamos a seguir la dirección de Dios a través de las autoridades designadas por el Señor. La segunda parte de esta lección, David, el rey pastor, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13, y Primera de Crónicas, capítulo 17, su versículo 1 al 15. En el capítulo 16, versículo 1 al 13 de Primera Samuel, ahí Dios elige a personas improbables. Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey sobre Israel. Samuel lloraba mucho por lo que Saúl, el primer rey de Israel, había hecho. Y ahora, en una manera estratégica y con mucha sabiduría, con mucha cautela, para que el mismo rey Saúl no lo supiera, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey sobre Israel, porque Saúl fue desechado totalmente por el Señor. Samuel viene a ofrecer sacrificio en Belén. Dice el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio.
y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esa fue la manera como él llegó a ofrecer sacrificio en Belén, pero realmente el mandato de Dios era ungir a un nuevo rey sobre Israel. Samuel, al ser dirigido por Dios, se da cuenta que de los 7 hijos mayores de Isaí, no elige a ninguno, según versículos 6 al 10. El problema de Samuel, como antecedente, vio el aspecto físico de Saúl. Esa misma forma quería aplicar con los 7 hijos de Isaí. Los 7 hijos de Isaí, bien altos, bien parecidos, como nosotros decimos en Guatemala, bien galanes, bien simpáticos. Pero ninguno de ellos el Señor eligió. Samuel, viendo el aspecto físico y Dios viendo el corazón. Por eso Dios corrige a Samuel. Vaya que Dios estaba ahí con Samuel y Samuel fue sensible a ser dirigido por Dios. Y el Señor le dice, no mires a su parecer, porque el hombre y la persona miran lo que ven sus ojos, pero Dios mira lo que hay dentro de la persona, el corazón. Ese es el peligro del humano. Calificar o descalificar por apariencia. Podemos calificar a alguien como, este está bueno por el aspecto físico, pero tal vez Dios que está viendo el corazón dice que no. Y a veces desechamos a personas por su aspecto físico y a veces Dios dice, Él es, aunque no te guste, aunque no te parezca a ti. Vaya que Dios estaba ahí en el juego de la elección del próximo rey de Israel en vez de Saúl. Dios dirigiendo, y gracias a Dios que Samuel fue sensible a la dirección de Dios. Cuidado, hermano, seamos sensibles a la dirección de Dios. No solamente veamos lo que está a nuestros ojos para calificar o descalificar. Dejemos que Dios mire el corazón, porque Dios califica de manera diferente como nosotros. Samuel pregunta si había un hijo ausente. Isaí dijo que sí había un hijo ausente y era David. David era el último de los hijos, el 8º hijo. Y según la costumbre de Israel, es que el menor era el que ponían a pastorear las ovejas para que se ejercitara y tomara carácter. Samuel se da cuenta que había un hijo y que debían de traer, y era David, un jovencito bien simpático, pastor de ovejas de su padre. Quizás no calificaba para nadie, ni estaba en la lista de los candidatos a ser el próximo rey de Israel. No estaba en la lista, pero en la lista de Dios sí estaba. A veces nosotros no calificamos en la lista de los hombres, pero sí calificamos en la lista de Dios. Así que no te preocupes cuando te desprecian. Cuando dicen, ¿por qué este es líder? ¿Por qué este es presidente de tal organización? ¿Por qué este es director de tal cosa? ¿Por qué este es ejecutivo? ¿Por qué este es líder? ¿Por qué este es presbítero? Si no merece o no parece, pero no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Y tal vez no estás en la lista, pero en la lista de Dios, que mira tu corazón, sí estás. Samuel, siendo dirigido por Dios, cuando aparece David, inmediatamente Dios le dice, este es el que no estaba en la lista, el que no calificaba según el ojo humano, dijo, este es, unge a David como el próximo rey de Israel. Y lo hizo en presencia de todos, dice el versículo 12 al 13. Dios bendice a quienes lo siguen. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 15. David, ya al llegar al ocaso de su reinado, recibe el consejo prematuro del profeta Natán en relación a construir el templo a Jehová. Porque había en David en su corazón el construir templo a Jehová. Y el profeta Natán le dice, haz todo lo que venga a la mano porque Dios está contigo. Pero Dios corrige la precipitada aprobación de Natán de este plan. Esa misma noche
recibe Natán dirección de Dios y le dice, ve con David, porque él no va a construir el templo para mí, será otro. De tal manera que ahí vemos que el Señor le negó a David su deseo, pero reunió todos los materiales para que su hijo Salomón construyera. Dios promete edificarle una casa a David, versículo 7 al 10 de Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. El Señor le recuerda a David de dónde lo había sacado. Versículo 7 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. El Señor le recuerda a David de dónde lo había elegido. Le promete que bajo su reinado Dios establecería a un Israel permanente y seguro. Además, establecería una dinastía para la casa de David. Dios le promete a David que un descendiente suyo edificaría casa a Jehová y que el reinado de su dinastía reinaría para siempre. Jesús sería el cumplimiento final de esta promesa, porque nos lleva hasta Jesús. Él es el que reina en el trono de David según la promesa. Desde ahora y para siempre y eternamente, esa promesa se cumplió en Cristo Jesús. Aspectos a tomar en cuenta del ejemplo de David. Cuando Dios nos da el éxito, debemos permanecer humildes. David era conforme al corazón de Dios, no se le subió el éxito a la cabeza, sino que él permaneció humilde. Yo siempre he dicho que nada tiene que cambiar, que así como éramos cuando no teníamos y ahora tenemos, seamos humildes, permanezcamos humildes. No hay razón por qué cambiar. Nada tiene que cambiar. Lo mismo que éramos antes y ahora, cuando no teníamos vehículo y ahora, sea el mismo. Cuando comenzaba a estudiar en un instituto bíblico y ahora tenemos, por la misericordia de Dios, algunos títulos académicos y teológicos, permanezcamos humildes. Que no se suba el éxito a la cabeza. No tenemos que cambiar. No tenemos que menospreciar a nadie. Permanezcamos humildes ante el éxito que Dios nos da. Mantengámonos firmes en su fe cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Cuando pensamos que las promesas de Dios no se cumplen en su vida. Manténgase firme en Cristo Jesús. Salomón el rey constructor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y también leeremos el capítulo 6, versículo 1 al 11. Y el capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor ahí que Salomón construye el lugar de adoración que David había planificado y preparado todos los materiales. Ahora Salomón recibe de su padre David una planificación exhaustiva para construir el templo, según Primera de Crónicas capítulo 28. Salomón inicia la construcción de la obra del templo, según Segunda Crónicas capítulo 1 al 8. Salomón comienza bien su reinado, pidiendo sabiduría desde el principio. Salomón fue a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, y ofrece sacrificios,
ofrece holocaustos en el altar de bronce que fue construido durante la época de Moisés. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a construir Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová el altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y lo primero que pidió fue sabiduría. La oportunidad que Dios le dio a Salomón fue: pídeme lo que tú quieras. Y nosotros ante esa oportunidad, ¿qué hubiéramos pedido? Muchas cosas. Pero en este caso Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y Dios le dio sabiduría. Y le dio más. Porque así es cuando uno tiene prioridades delante de Dios. Dios le da lo que es necesario y Dios le da de más. Salomón da una serie de discursos para dedicar el templo terminado, capítulo 6, versículo 1 al 11. Y ahí vemos que cuando Salomón, con mucha emoción, con mucha euforia, con mucho gozo, dedicando el templo terminado, da una serie de discursos y al terminar dice que la gloria de Dios llenó el templo, que era sinónimo de aprobación y también sinónimo de que Dios quiere estar presente con su pueblo. Véase capítulo 5, versículo 13 al 14, Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35, y ahí vemos que la palabra de Dios se cumplió, capítulo 6, versículo 10. La reina de Saba ve el amor de Dios por Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 8. Saba o Etiopía queda en el sur de Arabia, hoy Yemen actualmente, y era característico por la mirra y el incienso, que era el oro puro que producía en ese tiempo. Era una riqueza tremenda. La reina de Saba visita a Salomón porque le habían contado grandes historias sobre su riqueza y sabiduría, y ambas cosas la impresionaron. La reina no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue testigo de que Dios debía ser alabado por su complacencia en Salomón y porque ella misma le dice al rey: te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Versículo 8. En la aplicación de esta tercera parte, dos enfoques para hoy. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Necesitamos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como un estilo de vida y que impacte nuestra manera de vivir. Había un tiempo en que las personas caían bajo el mover del Espíritu Santo y yo no tengo problema al respecto, pero resultaba que no recibían el bautismo. Resultaba que otro día su comportamiento era peor que un pecador. No es de esa manera. Hay que experimentar la presencia del Espíritu Santo, pero también permitir que impacte su manera de vivir, que cambie nuestra manera de vivir. Otro enfoque es que hay que ser un testimonio vivo a nuestra cultura, como lo fue Salomón. Era un testimonio vivo de cómo Dios le había dado sabiduría y respaldo para reinar en el pueblo de Israel, una gran bendición, de tal manera que la reina de Saba tuvo que caminar larga distancia por ese testimonio. Que nuestro testimonio, mis estimados hermanos, sea vivo a nuestra cultura, que ellos puedan ver que Jesucristo ha cambiado nuestra vida y quieran vivir una vida, un estilo de vida cristiana como usted y yo podemos demostrarlo en el nombre del Señor. Discipulado y ministerio en acción.
Dios quiere que evaluemos a los líderes en base a su corazón como David. Dios mira el corazón y es ahí donde debemos de permitir que Dios sea el que tome las decisiones y nos dé lo mejor para que podamos avanzar en la obra de nuestro Dios. Dios quiere que seamos como Cristo en medio de las tentaciones de la cultura moderna, no ceder al pecado, sino que dar un testimonio, testificar de Cristo. Ore al Señor para mantenerse fiel y vencer las tentaciones en la cultura que lo rodea. Aproveche las oportunidades para compartir la alegría y la libertad de una vida dedicada a Cristo. Y comparta el amor y la gracia de Cristo con quienes se encuentra diariamente. Termino esta lección. Dios mira tu corazón, no solamente tu apariencia. Que esta lección sea de bendición para su vida. Ese es nuestro deseo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y te pido que sea de bendición para todos los que están escuchando esta enseñanza. Que tú puedas, Señor, obrar de una manera muy especial. Que tú puedas, Señor, dirigirnos y que podamos aceptar el señorío tuyo sobre nuestra vida. No queremos vivir para nosotros mismos, queremos vivir para tu gloria. Yo te pido por tu pueblo que en estas situaciones difíciles están afrontando circunstancias muy difíciles y que a veces se pone en duda las promesas de Dios, pero Dios siempre sigue siendo fiel y ante las manos de Dios no se pierde nada. Yo te pido fortaleza para mis hermanos que han sufrido la muerte de un ser querido, que suplas toda necesidad material económica, que soluciones toda situación y Dios mío, obres un milagro para aquellos que esperan de ti, un milagro ante las enfermedades que le están agobiando y sobre todo llénalos con la unción del Espíritu Santo. Y aquellos que vienen aceptando y reconciliando, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida y séllalos. Ahora te pertenecen, Señor, y que ellos puedan seguir hasta el final. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.